Buen día, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yeve. Muy bien, chicos, con ustedes voy a presentar el curso del área de desarrollo personal, ciudadana y cívica. Así es que vamos a empezar con nuestro tema, el Estado. Bien, muchos de nosotros se preguntarán, ¿qué es el Estado? ¿Por qué se creó el Estado? ¿Por qué no vivir una vida independiente y no un Estado? ¿No? Muchos de ustedes se preguntarán, pues, o se harán esa pregunta. Simplemente la respuesta es nada más que cuando el hombre fue evolucionando, ¿sí? ¿No? Fue descubriendo, pues, ¿no? muchas cosas a través de sus vivencias y también, pues, a través de la práctica. En este caso, pues el Estado viene hace miles y miles de años. ¿Cómo se planteó el Estado? El Estado pues se le conoce el gobierno de uno o el gobierno del pueblo. Bueno, eso es lo que significa la democracia, nuestro Estado. Pero ¿cómo así se da el Estado? El Estado es nada más y nada menos que la organización que protege tanto al ciudadano como a las personas pues extranjeras. ¿Sí? O sea, todos los que puedan vivir dentro de nuestro territorio. El Estado, pues, como les manifesté, fue creado millones de años, ya que se necesitó para proteger la propiedad privada. ¿Y cómo aparece el Estado también? El Estado, pues, aparece mediante un sistema de gobierno, ¿sí? Anteriormente, pues, teníamos el sistema de gobierno, pues, ¿no? Del líder, ¿no? En este caso, si éramos nómadas, pues, los líderes o los más antiguos, ellos tenían el liderazgo. Cuando descubrieron también la agricultura, pues ellos también tenían el liderazgo, ¿no? Los varones. Y posteriormente fue pasando ese liderazgo, ¿no? Y se mantenía la monarquía, que era un tipo de estado de solamente una persona o un pequeño grupo de personas que dominaba pues a muchas personas. Eso era el estado en ese entonces, un estado maquillado anteriormente. Pues el Estado pues es nada más y nada menos el objeto o el uso de gobierno dentro de ese territorio. ¿Sí? En este entonces pues el Estado, ¿ya?, se va a fundar o se va a dar justamente para proteger la propiedad privada. ¿Qué vamos a hacer si nosotros sembramos pues una parcela de maíz y nuestro vecino pues no siembra nada? Es decir, cuando recién se estaba dando la agricultura. Y tú tu parcela de maíz, pues viene otra persona y cosecha todo tu maíz. El fruto, trabajo que tú has hecho. ¿Es posible eso? No es posible. ¿Por qué? Porque las personas o el Estado va a proteger la propiedad privada. Es decir, el trabajo que tú has realizado. Muy bien. Entonces el Estado es para proteger nuestra propiedad privada, para defender al ciudadano y sobre todo para dar el ornato que se corresponde a cada uno de nosotros. Su máxima manifestación del Estado por parte de sabidurías jurídicas y sobre todo el control de las personas o de los ciudadanos, pues es nada más y nada menos que la Constitución Política del Perú. Vamos a conocer esta parte, el Estado. Por definición, el Estado, ¿no?, es la nación jurídicamente y políticamente organizada. La Constitución política sostiene que el Estado es uno e indivisible. Si nos ponemos a pensar un poquito, es uno e indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en el Perú pues va a existir solamente un Estado, no hay varios. ¿De acuerdo? Solamente va a ser único. No es reemplazable.
no es negociable tampoco. Ah, profe, pero yo he visto eh, que muchos negocian por el Estado. No, el Estado es único y negociable. Con lo que se negocia, pues son con los líderes encargados, pues, del Estado. Bien, el gobierno, prácticamente, este gobierno peruano, es unitario, es único. Va a ser representativo porque el ciudadano va a seleccionar, va a escoger, va a elegir a su representante. Profesor, pero no todos ganan. Claro, efectivamente. Hay un previo concurso para que puedan representar el Estado. Lo que se va a dar ya pocos días, ¿no? Exacto, las elecciones. Allí es donde el ciudadano pues va a votar y va prácticamente a pensar en quién lo va a representar, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Es descentralizado, porque el gobierno prácticamente deriva poderes a los demás gobiernos. ¿Cómo deriva poderes a los demás gobiernos, profesor? ¿Tienen superpoderes? No. Viene a ser un gobierno descentralizado, porque prácticamente va a tener también tres formas de gobierno. El gobierno central, que está representado por el presidente de la República, el gobierno regional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. En estos tres campos temáticos de gobiernos regionales, provinciales y locales, prácticamente se rige también por decisión de las personas. ¿Ya? ¿Quiénes vamos a escoger a nuestros representantes locales? ¿De acuerdo? En este caso, el día, pues no, en abril, vamos a ir a que nos represente una persona, pues a nivel nacional. ¿Qué hacen estos gobiernos locales, no? Por nosotros. Lleva la información de la decadencia de nuestro territorio hacia la cabeza. ¿Qué quiere decir? Gobierno central. Y gobierno central pues se encarga de distribuir, pues no, tanto sea económico, tanto sea psicológico, etcétera, a la ayuda comunitaria a las demás personas. Se organiza según el principio de la separación de poderes. Primeramente, ¿no? La separación de poderes empieza nada más y nada menos que en la ciudad de Ratatouille. ¿Qué quiere decir? En Francia, exactamente en París. Gracias a mi amigo Montesquieu, que dio la idea o se manifestó justamente con la separación de los poderes del Estado. Justamente es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Poder ejecutivo que lleva la marcha política de nuestro país. ¿Ya? Poder legislativo prácticamente menciona la creación de leyes, aprobación y sobre todo pues la ratificación de algunas leyes o normas que prácticamente no se adecúan a la nueva forma de vivir en nuestro país. O sea, es decir, cambiar las leyes de nuestra constitución. Y por último, que es, pues no, el poder de justicia, prácticamente pues no, este poder pues es para prevalecer la justicia en ¿no? El poder judicial. Muy bien, continuamos. Es unitario porque es único y es a nivel nacional. Descentralizado porque todo proceso se basa en la parte de las mejoras de entidades locales. Representativo porque nosotros protagonizamos ese acto jurídico que gracias a Dios pues se nos es derivado por la Constitución Política del Perú de 1993 con esa atribución. La separación de poderes pues era necesaria, ya que el Perú pues necesita muchas funciones específicas y sobre todo pues las necesidades públicas que tiene el Perú y sobre todo las urgencias. ¿Qué más? El Estado peruano pues va a tener elementos, ¿sí? Tres elementos básicos que va a tener el Estado. Efectivamente, el territorio. Es el área o espacio geográfico en donde la población va a vivir. También, pues no, en este caso, las protecciones que va a hacer el Estado no solamente va a ser por esa área geográfica, o sea, la tierra, sino también por aire y por mar. Por mar, recordemos
que solamente es llegar hasta las 200 millas. Posteriormente, pasando de las 200 millas, pues lamentablemente ya estamos en mares internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, el territorio va a ejercer una soberanía bastante para la nación, o mejor dicho, para las personas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la porción geográfica que va a tener nuestro estado. La nación, pues, es la población o grupo de personas que reside dentro de este espacio geográfico que comparten tanto costumbres, tradiciones, entidades idiomáticas, que vienen a ser las lenguas nativas, ¿no? La religión, ¿ya? Entonces, en esa parte, pues, esta población va a compartir historia, ¿ya? Va a compartir los mismos rasgos, ¿sí? Y lamentablemente, pues, en el Perú, y no digo lamentablemente, no, en el Perú, pues, va a existir la multirracial. ¿Qué quiere decir? Va a haber distintas razas. Van a ver a los chinos, a los blancos, a los morenos, a los trigueños, ¿no? Etcétera, ¿ya? Es lo bueno que tiene el Perú, ¿sí? Por eso dicen, pues, ¿no? El mejor lugar para viajar es el Perú. ¿De acuerdo? No solamente por sus personas, sino por la gastronomía. Y en el poder político, pues la autoridad máxima que va a representar a nuestra nación prácticamente es el presidente de la República, quien se va a encargar de velar por el desarrollo de sus habitantes. ¿Cómo? Con la máxima ley de leyes, o también conocida como la Carta Magna. Exacto, es la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú, pues también va a derivar dos raíces, que vienen a ser el Código Civil y el Código Penal. En el Código Civil prácticamente va a estar los errores de las personas que van a cometer. Es decir, si cometes un aborto, prácticamente en el Código Civil se menciona cuántos años de penalidad vas a sufrir en la cárcel por pagar esa culpa del aborto, ¿sí? Y en el Código Penal, pues prácticamente están las sentencias y cómo vas a formular para ingresar al penal. Es decir, sentencia, ¿no? Aviso y pago, ¿de acuerdo? Aviso o consecuencia, ¿no? De los actos que uno comete. Pues, por ejemplo, tomé el ejemplo del aborto, prácticamente te dan de 3 a 4 años, ¿no? De pena privativa de tu libertad. Muy bien, chicos. También vamos a hablar un poquito más acerca de los deberes del Estado, ¿sí? El Estado tiene deberes también con nosotros. No solamente nosotros tenemos el deber de pagar impuestos, ir a votar, derechos. No, ellos también tienen deberes con nosotros, que es defender la soberanía nacional. Es decir, que otros países no nos vengan a invadir a nuestro territorio. Profesor, pero ya los de Venezuela llegaron. Claro, efectivamente, pero ellos no han llegado con una forma de invasión. Ellos han llegado pasivamente y algunos pues no se tomaron esa atribución de pasar pues no por frontera, y otros pasaron por de forma ilegal. Pero igual, pues es defender nuestra soberanía. Es lo que dice o lo que estipula dentro de la Constitución Política del Perú. ¿Qué más también dice? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Efectivamente, nunca se debe pasar sobre los derechos humanos. Si yo tengo la vida, ¿no? Tú también tienes el derecho a la vida, el otro también, y así sucesivamente. No solamente para la población peruana, sino también para las que nos visitan. También dice, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Efectivamente, la seguridad ciudadana, los constantes robos, el desorden social. Eso es que el Estado debe garantizar nuestra vía seguridad. ¿De acuerdo? Así como hicieron los paros, los transportistas en todas las panamericanas, y no teníamos el derecho de libre tránsito y sobre todo de la libertad, porque prácticamente pues vivíamos encerrados cada uno aislado en un determinado lugar. Pero lamentablemente pues el Estado puso mano dura y prácticamente desalojó a estas personas, quemándole los carros, rompiendo las motos, y estas personas pues tampoco no se han quedado de brazos cruzados, también atacaron en contra de ellos. Ajá. Por último tenemos, pues no, el Estado establece y ejecuta la política de fronteras de promover la integración, es decir, que todos los países se integren, que buscan la paz, la armonía en este caso. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido este tema, espero haya sido pues muy didáctico con la explicación. De todas maneras, pues nos encontramos en vía Zoom para resolver cualquier duda, pregunta, consulta, o en este caso pues la clase. Nos vemos, chicos, cuídense, hasta luego.